Vamos a grabar. Si querés, esa pregunta la ponemos ya al principio. Está bien, dale, ¿Te parece? dale. Porque está buena, está buena, está buena esa para La empezar grabación a. se ha iniciado. ¿Cómo te voy a Esperamos, decir? esperamos un poquito, porque yo ya empiezo a preguntar, ¿viste? Vos a mí me No, dejás y yo te esa de empiezo a tabló hacer está muy buena. preguntas. Esa de tabló está muy buena. Esa está muy Enseguida, buena para. enseguida sí, ya empezamos con las preguntas. Sí, esperemos unos minutos y largamos. Mientras, a mí me gustaría que nos cuentes vos dónde vivís. Dale, yo estoy en Tucumán. Para los que no son de Argentina, yo estoy en Tucumán, en la ciudad más chica que existe en Argentina, que está en el norte, bien en el norte, ¿ok? Y en el interior de Tucumán, una ciudad que se llama Yerba Buena. Y yo ahora estoy en mi oficina. Es una ciudad que es más o menos chica, pero es muy pintoresca, está al lado de la montaña. Tiene selvas subtropicales en la montaña y en invierno hace frío, pero no tanto. Pero el verano ¿Te es bastante podemos ir a duro. visitar? Oh, está lindo, acá está muy lindo. Está hermoso, Se ¿no? se hace mucho deporte de montaña, tenés parapente, hay una fecha mundial de parapente, mountain bike hay, también Wow. se hacen fechas lindas de mountain bike. Y lo que es en economía Tucumán era hasta hace un par de años el principal productor mundial de limón. Y creo que estaba en el segundo o en el tercer lugar, entre los cinco primeros de lo que eran las berries. Bien, entonces, eso le da una impronta distinta a la provincia, vamos, porque es una provincia muy chica, pero tiene Claro. la densidad demográfica más grande de Argentina, después de la capital federal. Y digamos, un poder económico bastante interesante desde el punto de vista que hay mucha empresa privada. Entonces, Y te quería preguntar, vos de profesión sos contador, yo soy contador público, tengo 56 años, cumplo ahora 57, me recibí en el 90 y siempre ahí trabajé en hiciste el la área carrera ahí, hiciste la carrera ahí en allá en Tucumán, Tucumán. sí, en Tucumán. Hice la carrera en ¿Y Tucumán, qué yo universidad? en la Nacional. En la Universidad Nacional, la hice, en la carrera en ese momento era 6 años, yo la hice en 5, pero me llenaron la cara de aplazos. Yo hacía todas las materias libres y básicamente fue así, digamos. Que hoy ¿Y me arrepiento. de jovencito, le hiciste muy jovencito? Yo me recibí justo, recibí bastante justo, sí. Yo me recibí en el 90 tenía 24 años, 23, 24 años. No había Re cumplido 24. joven, re joven. Y, ¿Y por qué elegiste esa carrera? Y fue un poco, es gracioso, a ver, la verdad que hoy no me arrepiento, nunca me arrepentí, pero la elección de la carrera fue un poco, mi padre era ingeniero y mi mamá quería que yo sea ingeniero, mi papá murió cuando yo tenía 5 meses y quedó el legado que yo tenía que ser ingeniero, entonces incluso fui a un colegio industrial, pero yo al tercer año del colegio industrial digo, esto no me gusta, me gusta cualquier otra cosa, pero no me gustaba la ingeniería, me acuerdo. Y el colegio industrial son 6 años, decía, a comparación de 5 años que había de la secundaria normal en esa época. Y ya no me podía cambiar de colegio, entonces lo terminé el industrial. Y yo tenía, esto es una locura, pero esto es real, esto es real. Yo tenía un primo que era contador, y siempre lo veía empilchado al máximo, tenía Rolex, Lo veías eh, bien. tenía un auto espectacular, todo, y me acuerdo que en función de eso fue que decidí tirarme por la carrera de contador. Es decir, lo vi y digo, bueno, esto es lo que yo quiero. ¿Se acuerdan? ¿Ha visto la película En busca de la felicidad cuando él ve al operador de bolsa y le dice, esto es lo que yo quiero? Bueno, ahí me Sí, pasó así. igual. Y me largué a estudiar contador. Qué Apenas, bueno. apenas empecé a trabajar en una consultora, que eso creo que me marcó y yo siempre digo que es quizás lo fundamental que te puede servir para todo esto. Yo empecé a trabajar en Coopers y Lybrand, apenas me recibí, fue lo primero que yo hice. Ahí alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede mutear, por Sí, favor. si lo pueden Oh, mutear. Janina, estás acá. Justo, la, Bienvenida, Yani, Emilio, que están con la cámara prendida. ¿cómo andan? Y bueno, y empecé a trabajar en Coopers y Lybrand. Coopers y Lybrand trabajé en Buenos Aires, después me trasladaron a La Paz, Bolivia, y desde ahí en más, después de 3 años de trabajar en la parte de auditoría, que creo que es lo que me formó a mí para lo que estoy haciendo hoy, ¿bien? Lo que yo estoy haciendo hoy yo creo que es fundamental. Es más, mi hija estudia ciencia económica y hoy empezó esta semana a trabajar en una consultora, en el representante de Grant Thornton en Argentina, porque yo creo que es fundamental para la formación digamos, de la parte, ya vamos a ver cómo dividimos el analista de datos, sí, los perfiles,
Y yo creo que es un perfil que es crítico. Y lo conseguís trabajando en una de estas estructuras, porque aprendés las empresas completas, por todos lados. ¿Hay alguien más con el micrófono Sí, yo prendido? acá no puedo ver en la lista. Por Ale, favor. ahí está, gracias, muchas gracias, Bien. perdón, pero así se Entonces, escucha bien. y desde ahí trabajé siempre en el área financiera. Luego salí de Coopers y Lybrand, hoy es PricewaterhouseCoopers, y empecé a trabajar, cuando regreso de La Paz, Bolivia, que estaba trabajando en la oficina de ellos, empecé a trabajar como gerente financiero en empresas. Y básicamente me formé como controller financiero. Bien, yo tuve un año que viví en Londres. En ese año descubrí una faceta totalmente distinta de la profesión, fue en el año 96. Fue un año sabático, ojo, no estuve trabajando en nada. Pero empecé a ver que el contador por sí no servía para nada. Es decir, perdón, no es que no servía nada, yo soy contador público, mi mujer es contador público, mi hija estudia contador público, así, no puedo... A Es, Emilio se le abrieron los ojos así grandes, como un huevo no, frito. no es eso que diga, pero es decir, la visión del control público tal cual la vemos nosotros hoy no es la lógica, ¿bien? Entonces, la figura era del controller financiero. Y en base a eso fue que yo empecé a armar mi carrera. Después fui profesor de finanzas corporativas en la universidad, cerca de 6 7 años, y siempre manejé los datos para la toma de decisiones. Primero con ¿Cómo fue? Excel. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu primer contacto con alguna herramienta de analítica de datos? Y si, bueno, y si fue con Excel, ¿cuál No, fue el antes que momento Excel, antes que Excel. antes y cómo fue con Después Access? fue ¿Con qué? con 4 Pro la simulación del precio del gas para la distribuidora de gas que había en el norte de Argentina. Que después fue mi cliente, que hay un video puesto, le hice yo todo el desarrollo, Gasnor, la firma, que le hice todo el desarrollo económico financiero, y hay un video en mi canal de YouTube donde el controller financiero de ellos cuenta la experiencia. Pero antes de eso, unos muchos años antes, yo hice la simulación del precio del gas. Era un 4 Pro, me acuerdo. Y en un ingenio que era cliente, yo tenía cargo en el estudio de Coopers y Lybrand, yo tenía un ingenio azucarero Gasnor está en Salta, dice Milo, pero también está en Tucumán, Jujuy y todo. Yo hice la primera simulación del precio del gas de esa firma. Estamos hablando del año Wow. 91, 92 debe haber sido. No existía el Excel todavía. La primera versión del Excel que yo tomé contacto fue en el 93 cuando trabajaba en la oficina de Coopers en La Paz, Bolivia, y ahí no lo dejé más al Excel. Pero bueno, fue ese el primer trabajo. Y después una simulación del punto de equilibrio en un ingenio azucarero, que me acuerdo, la otra vez había hablado con uno de los gerentes que yo tenía ahí, que lo encontré después en la calle, me dice, mira, me estaba acordando de tu trabajo porque lo encontré en los papeles que teníamos en el estudio Qué y loco. nunca lo habían usado, me acuerdo, me lo tiraron por la cabeza como yo lo presenté, si nadie me dio bolilla. Es decir, y era básicamente lo mismo que hago hoy, pero en un Excel, con un 4 Pro que era en ese momento. Qué loco. Esos fueron mis comienzos. Y hay un Y libro, un curso que me formó para lo que es el análisis financiero que yo hago, que es Triple Enfoque, que este es un curso que siempre lo tengo a mano, para mí es fantástico, de Coopers y Lybrand, que fue el primer curso que yo tomé, donde a mí me tocó, cuando yo vivía en Buenos Aires, me tocó hacer de SEBA, la distribuidora de energía eléctrica de Buenos Aires, hubo que hacer una auditoría de compra, acá en Argentina. Y a mí me habían dado las sucursales Necochea y Junín, era lo que yo tenía que auditar cuando estaba en Coopers y Lybrand. Nada que ver con la analítica de datos. Pero en ese momento uno de los socios de Coopers, del estudio, que era profesor universitario, no me acuerdo el nombre, Nando le decíamos nosotros, no me acuerdo, un tipo grande en ese momento para mí. Tenía una notebook en el año 90, 92, para mí era ya una novedad. Y lo que había hecho era una simulación del triple enfoque para poder ver la proyección a 10 años de lo que iba a pasar con ESEBA, ¿bien? La distribuidora de energía eléctrica de Buenos Aires se llamaba. Y yo participé como asistente de él. Entonces quizás fue ahí qué los loco eso. primeros pasos que me marcaron en cuanto a esto. Porque uno piensa en un contador o en alguien contable y, digamos, hoy por hoy nadie va a agarrar un lápiz y un papel. Todos utilizamos alguna herramienta tecnológica, alguna herramienta, una computadora, un sistema, algo que nos ayude y bueno, eso es lo que va cambiando constantemente, que eso para eso no te Pero preparan en la universidad Pero tampoco. pará, pero googlea contador público y pone imágenes. Si quieren, lo hago a la experiencia ahora. Mirá lo que Hagamos un aparece. experimento. Mirá lo que aparece. Googleemos contador público. Qué horror, no hagas eso. No, te voy hablando en serio, fíjate. Contador público. Ponemos imágenes
¿Quién usa una calculadora de estas? ¿A dónde la No, compramos? no. Esta es la Yo creo figura del que un contador. contador hoy por Pero hoy esta es la se figura del suicida el contador. segundo día con No, con pero, una calculadora. pero así lo usan. Pero están usándolo así. Sí, ojo porque hay gente que todavía usa esas calculadoras. Pero no solamente la calculadora, a ver, No. perdón, no es solamente eso. Sí, trabajan así. Es algo mucho más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Es decir, no nos preparan. Entonces ahora cuando empecemos a hablar de las habilidades, ya cuando empecé a preguntar esa parte, bien, vamos a ver cómo se divide el trabajo este. Y cómo son, yo siempre digo, no existe el médico generalista. Bien, el médico generalista, a nosotros nos duele la cabeza, nos duele el brazo, bueno, hay distintas especialidades que nos van a atender. Bueno, yo creo que en el análisis de datos pasa exactamente eso. Bien, si vamos a analizar un poco los errores que yo veo en implementación. A mí me tocó trabajar con muchas empresas. Yo en el manejo de datos, continuando un poco con lo que es mi carrera, es decir, yo en el 90 empecé a trabajar en Coopers y Lybrand, estuve hasta a Verónica lo vamos a mutear, justo estaba con el micrófono abierto. No, está bien. Perdón, ahora sí. Yo empecé en el 90 y llegué hasta el 93 en el estudio, de ahí empecé como gerente financiero en varias empresas. Tuve un solo lapso en el año 96 que estuve viviendo en Londres, pero ahí lavaba copa, hacía cualquier cosa, fue un año sabático. Le había ganado un año a la facultad, había logrado el objetivo profesional antes de tiempo, entonces me tomé, vendí todo y me fui a Londres. Cuando yo vuelvo sigo como gerente financiero en empresas, ¿bien? Pero siempre trabajando con ese modelo de triple enfoque que había aprendido en Coopers y Lybrand. Es decir, modelizando eso, pero lo modelizaba en Excel. Entonces, el primer contacto con el ¿A qué te referís vos con triple enfoque? yo analizaba la empresa o agarras la empresa, cada transacción, cuando vas a hacer un modelaje financiero, un análisis financiero, se divide en tres aspectos o en tres dimensiones. Cada transacción la puedes medir en tres dimensiones, económica, financiera y patrimonial. Siempre. Es decir, por eso yo siempre digo que quizás los paneles más difíciles son los financieros. ¿Bien? Porque vos tenés que sectorizar la información de acuerdo a eso. Entonces, una misma transacción pasa por los tres estados, por las tres dimensiones. Entonces es fundamental tenerlo muy bien estructurado a eso. ¿Ok? Muchas veces yo siempre digo, el origen de los datos es el más simple. Entender esos datos y que estén bien estructurados en la empresa es lo más difícil. Sí, ¿Bien? ni hablar. ¿Y cómo vos ves ahora, por ejemplo, no hablando de un rol de data analyst? Hoy se le dice data analyst, ¿no? Pero ¿a qué rol vos podrías hacer un paralelismo en una empresa de hace 20 años atrás? ¿Sería al contador No, al puntualmente planillero. o Al planillero. Vamos a definirlo así, el planillero. Es decir, vos siempre tenías una persona que era en cada sector de la empresa y que aún hoy, yo tengo los clientes, las multinacionales que me contrataron a mí para hacer análisis económico financiero, es decir, el resultado de la empresa, que es lo más crítico que tienen, a mí me muestran primero el Excel. Y cuando vos preguntás quién lo prepara el Excel, hay un administrativo que lo está haciendo, que es el que sabe que va a sacar de tal mayor, tal situación, de tal lado, saca todos los datos y los va englobando en esa información que le está presentando. ¿Bien? Entonces yo creo que ese es el primer el data analyst que yo tengo. Y siempre para mí es el factor clave cuando yo voy a hacer una implementación. Porque es el que conoce la esa trazabilidad del dato. persona? Tal Ujú. cual. Y es el que yo capacito siempre como el project leader dentro de la firma. Ojo, ¿Vos ya a vamos a qué ver te las dedicas, etapas. Antonio? O sea, ¿qué le haces a la empresa? Si una empresa te contacta a vos y te Bien, dice, mira, ayuda, vamos a ver. Yo lo primero que hago es esto. Comparto pantalla. sí, Yo, las etapas del trabajo, más o menos en forma resumida, son estas. Bien, ¿están viendo mi pantalla? ¿Ok? sí, Bien. Yo lo primero, me siento con el tomador de decisión. Esto no importa que sea una micropyme o una multinacional. Yo en mi cartera de clientes tengo micropymes, multinacionales. La última multinacional que entregamos fue en el mes pasado, que fue Bolt, que era el estado de resultados de Chile, Argentina, Uruguay, ¿bien? De lo que era la unidad de negocio de ellos, juegos, casinos, perdón, casinos, gastronomía y hotelería, ¿ok? Esa fue la última multinacional que hemos tenido, que hemos entregado ahora. Estamos en tratativa con otra de México. En todas, ya sea esa o la más chica que yo tengo, yo arranco con esto. Yo me siento, ya sea un departamento de producción, un comercial, donde sea, y yo digo, ¿cómo la voy a medir? Hay una frase que me encanta que es el Key Business Question, que es un artículo de Harvard que está fantástico, se lo pueden googlear,
son cerca de 9 hojas, es un artículo que salió en la web en 2019. Si no, después yo lo subo, ¿bien? ¿Mm? El índice para que lo busquen. Lo que dicen es la pregunta clave del negocio, ¿bien? Vos tenés que definir la pregunta clave, es decir, ¿cómo lo vas a medir a esto? Entonces, por ejemplo, si yo analizo una empresa en la parte económica, de seguro me voy a la EBITDA y a la liquidez. Seguro, seguro. Con el contexto inflacionario que tenemos, yo me voy a esos dos ítems. Por un lado el resultado y por el otro lado a ver cómo está de liquidez, cómo estoy yo en mi capital de trabajo. Bien, para afrontar lo que está pasando. Si tengo excedentes, para colocarlos en algún lado por el tema inflacionario. Y si no tengo excedentes, tengo que ver cómo voy a financiar por las altísimas tasas de inflación, de financiamiento que tenemos acá en Argentina. Y el EBITDA para ver mi resultado operativo, si realmente es válido o no, si me conviene seguir peleándola o no. Bien, ahora bien, si voy a analizar la producción, por ejemplo, hemos tenido un caso en Arca Continental, para mí, que hicimos una charla así con la controller de producción, allá en el 2020 fue esto, que me tocó hacer de Coca-Cola en el norte de Argentina el análisis de producción. Entonces, cuando yo trabajaba con Lula, Lula era la controller de producción, se llama Magdalena Díaz, ella tenía que reportar a Casa Matriz, ¿bien? A un ecuatoriano que se llamaba Andrés Tinajero, que era el encargado del controller de producción. Y Lula me decía, mira Antonio, yo mido mi fábrica, el KPI fundamental, o el key quest, la pregunta clave del negocio que tenía era la eficiencia de planta. ¿Y cómo medía esa eficiencia de planta? Había 27 indicadores que se desparramaban de esa eficiencia de planta. Entonces, determinar eso es lo primero. Y yo siempre, ¿qué hago? La persona, el tomador de decisión, siempre viene con una inercia, ¿ok? Viene una inercia, ¿en qué sentido? Viene tomando decisiones en base a un Excel. Un Excel tiene 1.000.000 de registros que puedes mantener en tiempo, generalmente trabaja offline, no tiene la integridad de datos de la empresa. Conclusión, tiene muy limitada su capacidad de decidir cómo la quiere medir. Entonces, la primera barrera que yo trato de forzar es esa. Yo le digo, olvídate todo lo que tenés, pateemos el tablero y soñá. Entonces me pongo con un cuadernito, yo tengo unas agendas que son me gusta usar, digo la marca, las Moleskine. Me gustan mucho los thrillers de acción, los libros de espionaje, ese tipo de novelas me gusta mucho leer. Y todas siempre aprendí a usar las Moleskine, es culpa de ellos, porque son unas agendas, una marca icónica. Entonces, el papel y lápiz, ¿ok? Y empiezo a diseñar Sí. ese mapa de indicadores. Esa es la primera etapa, una de las facetas del analista de datos, ¿ok? Que se pueden especializar en la definición de esto. O en su defecto tienen que pensar que todo lo que hagan después es en función de esto que está acá, que es imprescindible. Yo he visto muchas implementaciones, muchas más de lo que hubiera querido. Bueno, gracias a Dios están mal hechas porque me llaman a mí. Pero toco madera que siga así. Y capaz Pero empiezan de donde no hay que empezar. tal cual, porque no empiezan con la definición de lo que se necesita ver. Y no saben abrirle los ojos al tomador de decisión. Ojo, tomador de decisión puede ser un CEO o puede ser, a mí me pasó la Pacho Amarillo, una citrícola que tenemos acá de cliente, y otra que se llama Vicente Trapari, también son dos citrícolas en Tucumán que le estamos haciendo los paneles operativos de finca. Y tenemos los paneles operativos hasta del sector de producción, pero operativos de la planta, donde vas midiendo la rentabilidad, no la rentabilidad, perdón, el rendimiento de la fruta a medida que va entrando al procesamiento. Es decir, no es solamente un panel director. Y cuando yo voy a analizar eso, me tengo que sentar con las personas que toman decisiones ahí, en el canchón. ¿Vean? Segunda fase, que es fundamental. Segunda fase es ver dónde está ese dato. Es decir, ya hemos diseñado, hemos armado todo el esquema. Bueno, vamos a trabajar en identificar dónde está ese dato y cómo se está procesando hoy. Y mejorar ese proceso. Otra etapa del analista de datos, que se tiene que especializar. ¿Por qué? Porque hay que empezar a buscar las interfaces que yo tengo en las distintas fuentes de datos. ¿Bien? Yo puedo tener desde el mismo ERP, por ejemplo, ahora estamos por entrar en un distribuidor de combustibles. Bien, ellos tienen un software específico de gestión común, que es el Tango en Argentina, ¿bien? Que me dicen, lo queremos cambiar, no hacemos, no, lo hicimos nosotros, lo recuperemos. Porque toda la graficación la vamos a hacer ahora en una herramienta de Business Intelligence, en el Power BI. Entonces, el transaccional anda bien en el Tango. Chao, olvídate de la parte informes que saques del Tango. Lo hacemos todo en Power BI. Pero a su vez tienen otros sistemas. Tiene el sistema del caudalímetro que tienen los surtidores, tiene una tarjeta de fidelización con un CRM, tienen varios sistemas aleatorios. Bueno, yo necesito un analista de datos que me ayude a identificar cuáles son los conceptos que yo tengo en los KPI que me pidió el director o quien sea, ¿bien?
y tratar de unir todo eso en una base de datos congruente y uniforme. ¿Bien? Entonces, un segundo faceta que yo veo del analista de datos. Quizá vos, Cecilia, me Sí, podés hoy ir corrigiendo en esto. se diferencia un poco de ese rol, quizás se le llama más como data engineer, ¿no? El ingeniero de datos, ¿no? Se le llama Tal mucho cual. ahora a ese rol, Puede es el que ser, se ocupa de tirar todo en el data lake y bueno, después estructurar en los data warehouse para que después el analista, propiamente dicho, que en realidad el analista hoy por hoy tiene que saber hacer todo, tal porque cual. lo que pasa es que muchas empresas, quizás las empresas más grandes, pueden llegar a tener data engineers, pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo estoy trabajando así también freelance con una empresa que no tiene. Entonces, No, no claro, es lo como tienen, que habitualmente no existe la figura. entonces no hay data engineer. Por eso yo Vos como creo, analista de datos tenés que ir vos. A ver, bueno, sí, ¿qué pasa con las tablas? Acá hay datos repetidos, acá, todo eso como que uno tiene que ir haciéndolo, el mismo analista. tal cual. Y por último, de las etapas que yo siempre mido, que siempre en todas mis capacitaciones, en todos lados yo las pongo, que es diseñar los paneles, el layout. Bien, es pensarlo. Yo por ahí veo cada cosa que me agarro la cabeza. Es decir, ¿por qué razón? Porque todo, primero, mucha gente piensa que es solamente los informes gerenciales. Yo tengo un concepto, que hay un video que yo puse en mi canal de YouTube, donde básicamente los ERP de acá en el futuro van a ser simplemente transaccionales. No vas a tener ninguna reportería directamente ahí. Van a ser transaccionales y le van a tener montado sobre el transaccional una herramienta, ya sea el Power BI o cualquier otro que exista en el mercado. Es decir, si vos ves ahora el diagrama de Gartner, la oportunidad de si bien Power BI está a tope de gama, pero hay cerca de 50. Es decir, por ejemplo, ahora Sí. está pechando muy fuerte, como lo plantea como desafiante el Locker de Google, y me gusta mucho. Es decir, yo tengo una firma que la parte de producción ya la pusimos con Locker, Locker Studio, porque está muy lindo de Google. Bien, tiene cosas a comparación del Power BI que le pasan el trapo. Bien, ¿Qué y me gusta. cosas? La unión entre tablas, para mí es fundamental. Es la principal limitación que yo tengo en el Power BI. La unión entre tablas para crear los modelos. Tenés que inventarte figuras extremas para poder hacer una buena unión a veces, porque te permite una sola, ya sea directa o indirecta. En cambio, por ejemplo, el Analytics de SAP en el 2019-2020, que yo lo usé muchísimo, te permite hacer múltiples relaciones entre tablas. Ya en ese momento, el Analytics de SAP sale lo mismo casi que un Power BI, que una versión premium. ¿Ok? Sale $36 hoy, la versión premium de Power BI sale 20. Totalmente despreciable para cualquier empresa. Bien. Y el Locker Studio va más allá de eso. Entonces, vos podés hacer múltiples relaciones y poner niveles de relaciones. Si se junta el primero, si va al segundo, si va al tercero. Decime, todo lo que trabajamos en Power BI, si no hemos tenido que armar ID de conexiones interminables uniendo campos para poder sacar ese ID único que necesitas comparar. Sí, sí. Eso para mí A veces se complica. la veo la principal falla que tiene Power BI para mí en estos momentos. Que estoy viéndola en Data Marts, pensaba que no lo iba a tener y sin embargo yo lo estoy viendo que sigue estando. ¿Bien? Entonces, Hernán dice claves subrogadas. ¿qué sería eso? Hernán, no sé si querés prender el micrófono, comentarnos para enriquecer. Tal cual. Index, dice Marco. Pero creas un index, pero es un index único que tenés que crear. Es decir, no te permite hacer 2 o 3 niveles de relaciones. ¿Bien? Poné que vos tengas la primera coincidencia y de ahí te vas a una segunda coincidencia y de ahí te vas a una Sí. tercera Te coincidencia. quedan puntitos, te queda como puntitos la relación. Te queda mal. En cambio, en esto vos la podés hacer sin ningún problema. ¿Bien? Es más, una relación indirecta que vos tengas, si vos necesitas relacionar dos tablas y ya hay una indirecta entre ellas, no te permite Power BI directamente. Claro, Tenés que empezar a duplicar tablas o algo por el estilo para poder lograrlo. Hoy claro, Locker tal cual. Studio le pasa el trapo por todos lados en ese punto. Entonces, Y otro punto que es fundamental. hoy Hay un hablábamos punto ahí, de ahí va Tableau. un punto, perdón, ahí va un punto fundamental de lo que yo digo de los analistas de datos. Quizás la habilidad principal que yo siempre digo es que no se casen con ninguna herramienta, que aprendan el concepto y que tengan la flexibilidad suficiente para ir mutando de herramienta de acuerdo a lo que va los designios del mercado.
Yo arranqué en el 2010 usando profesionalmente herramientas. Y la primera fue Pentaho. Primero fue Ruambi, que era una herramienta de SAP. Estamos hablando en 13 años, ¿ok? Es decir, menos de 13 años, 12 años. Porque estamos en el tercer mes, cuarto mes de este año. Arranqué con Ruambi, luego Pentaho, que hacía como si fuese un conglomerado de datos y lo analizaba directamente con el Excel. Ruambi es exactamente lo mismo que vemos ahora, solamente que se lo podía usar solamente en el teléfono o en una tablet de Apple. ¿Bien? Luego fue MicroStrategic, hice algo con ClickView, trabajé muchísimo con Analytics de SAP y Power BI. Y hoy estoy viendo Locker. Son 6 herramientas o 7 en 12 años. Y yo creo que Sí, así es es un el montón. mercado. Si yo me quedo hoy con Power BI y dentro de 5 años o 3 años hay otra de las herramientas, yo estoy, digamos, circunscribiendo a mi cliente a usar Power BI. Sí. Entonces, yo Sí. creo que una de las habilidades fundamentales que tiene que tener el analista de datos es estar atento a ese diagrama de Gartner, las alternativas que hay, cuáles son los desafiantes que hay. Es decir, en el cuadrante de digamos, ¿cómo se le llama? El Challenger, digamos, los que están ahí en punta, que están entrando en la carrera, y empezar a analizarlos, a ver qué hay. Son todas herramientas baratas, económicas dentro de todo. ¿Bien? O por lo menos Tableau quizás sea de las que yo conozco una de las más caras, pero no es tampoco excedente, no es un costo superlativo el que tenés. Y hay que empezar a ver. Entonces yo digo siempre, estas 3 etapas son las etapas que yo trabajo cuando voy a hacer una implementación. Es decir, cuando yo encaro la implementación, yo hago un diagrama de Gantt, si quieren después lo veamos al Gantt ejemplo que yo preparo cuando voy a hacer un trabajo de este estilo, bien, las etapas, y en cada una necesito yo personal específico. Que tiene que haber una comunicación muy grande entre ellos. Si no, vamos a cometer los errores que se cometen normalmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a ver un ERP que está implementado en una empresa y que está mal implementado? Y quizás sea una herramienta poderosísima, capaz que es el SAP S4, pero está mal implementado. Porque no es que el implementador haya sido malo, sino que no hubo una conexión entre el tomador de decisiones, que no sabía pedir hasta dónde podía llegar esa herramienta, y el implementador que no supo entender el negocio. Ahí hay un Sí, bache muy grande. también está bueno que a medida que uno, si a alguien le interesa también en algún momento formar parte de alguna gerencia o un puesto de toma de decisiones puntualmente, que también se empiece a interiorizar un poco en estas herramientas, porque a Totalmente. veces, viste, tenés que te dicen, bueno, pero yo quiero ver tal cosa, y si la persona no conoce la herramienta, Tal no va a cual. saber ni qué pedir, ni cómo pedir. No es lo mismo si el gerente ya Totalmente. sabe y conoce, te va a decir, quizás no va a saber exactamente cómo hacerlo, pero si tiene una noción, te va a decir, mira, yo quiero ver tal, y Así no te va es. a pedir por pedir. Así es. Yo creo que tiene que haber, para mí es muy fuerte, es una formación del tomador de decisión. Bien. Yo creo que en todas las carreras tendría que existir el analítica de negocio o alguna forma de llamarla. Bien, hay una definición de Harvard que me gusta mucho de Business Analytics, ¿ok? Eso diferencia muy bien entre lo que es el Business Intelligence y el Business Analytics. El Business Intelligence básicamente es la herramienta, nada más. Es decir, yo puedo ser experto en manejar Power BI, tener 5 certificados arriba, ¿bien? Pero si no le sé dar el concepto del Business Analytics, que es el marco de análisis, donde voy a usar esa herramienta, lo voy a poner en el nivel predictivo, en lo que está pasando hoy, en lo que está pasando antes, es decir, para compararlo con lo proyectado, es decir, en las distintas formas de verlo, o no tengo estructurado mi dato, algo tan simple como eso, yo voy a ver cualquier cosa. Sí, puedes Entonces, yo tomar creo decisiones erróneas porque totalmente, que ponen en riesgo el totalmente. negocio. Acá yo tengo una frase en la pared, no se puede ver bien. Hay una Mm, frase más arriba, no, el otro costado está. Básicamente dice una frase de Peter Drucker. Bien, dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Esa para mí es lo que yo entro a la tremenda, oficina, lo primero que veo. Lo primero que veo. Si a mí me dicen, ¿cuál es tu tremenda. lema? Está ahí. Chao. No hay otro. Y es lo que yo trato de hacer siempre. Bien. Entonces, hoy por hoy, si uno quiere ser un buen analista de datos, además de las herramientas,
está bueno interiorizarse en el negocio. Y para alguien que no estudió o no viene de ciencias económicas, supongamos que es alguien que no tiene esa formación, no tiene ese background. No sé, algún libro o algo que vos No, digas, che, mira, esto es la a Biblia, ver, o no, qué no. recomendás Vamos a dividir primero, para alguien yo las así. implementaciones las divido por áreas y son muy específicas en cada uno de los procesos, ¿ok? Tenés implementaciones de producción donde no ves un dato financiero. Entonces no necesitas el contador. Lo que sí tenés que tener un excelente sentido común para poder clasificar ese dato. Entonces, yo no lo veo como, a ver, me ¿Dónde se cuesta a mí muchas estudia veces, eso? tal cual, tal cual. Yo cuando doy las formaciones siempre trato cuando yo doy las capacitaciones en los talleres, yo arranco diciendo, bueno, a ver, vamos a analizar, bien, primero lo que se necesita saber. Y eso que se necesita saber, yo empiezo a trabajarlo, ¿de qué manera? Empiezo a decir, bueno, a ver, dividamos la necesidad, bien, las respuestas a esa necesidad, es decir, el dato. Entonces lo divido y digo yo, a ver, ¿qué es transacciones y qué es dimensiones? ¿Ok? Para empezar, la primera definición clave que yo tengo. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero medir la eficiencia de planta. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace la eficiencia de planta? Mira, me ponderás 4 indicadores principales. Y decimos paradas, decimos cantidad de desechos que estás largando, rechazos. Bueno, se me ocurren 3 ahora, pon esos 3. ¿Cómo mido la parada? Bueno, entonces empiezo a ver. Entonces, primero que nada, saco el transaccional de cada uno de esos conceptos. Y luego digo, a ver, ¿cómo la querés clasificar a la parada? Perdón, a ver, perdón. ¿Cómo se me esto? ¿Cómo clasifico esa parada? ¿Bien? Entonces digo, bueno, esa parada se clasifica en operativas, ¿bien? O programadas y no programadas. Las no programadas, mecánicas, eléctricas, humanas o lo que fuera. Entonces, esa estructuración del dato, que parece tan simple a veces, que es simplemente sentido común, no se hace. Entonces, no necesitas ser contador, no necesitas ser economista, no necesitas ser máster en nada, simplemente sentido común de pensar cómo vas a estructurar ese dato. En uno comercial, perfecto, vamos a hacer un análisis comercial. Es tan simple, sacar Preguntar, simplemente, preguntar, preguntar, ser curioso, ir al tal cual. fondo de la situación. Así es. Así es. Entonces, el Eso es clave. financiero tiene una pequeña complejidad adicional por esas 3 dimensiones, económico, financiero y patrimonial, donde en la misma transacción te sucede eso. Y aparte, ¿qué pasa? Es decir, todo ese movimiento, por ejemplo, de fábrica, donde generas un trash, generas una parada o una eficiencia de planta, eso se traduce después en un estado de resultado, por supuesto. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque vos has planificado que ibas a producir tanto, a un nivel de eficiencia tal, y eso no se cumplió, perfecto, has usado más material, más energía, más insumo, más mano de obra o algo por el estilo. Entonces eso después se traduce en pesos, dólares o como lo quieran llamar. Pero la persona que define lo primero, el análisis del dato y lo interpreta, es clave. ¿Bien? Y es sentido común. No necesitas ninguna profesión. ¿Y qué pensás? Mira, escuché una frase una vez, una persona que la dijo que a veces ser data driven no es simplemente hacer un montón de reportes de Power BI, sino simplemente saber que si hay algo que yo quiero saber y existe un dato, no importa dónde, ¿no? O sea, tenemos que ir a buscar ese dato. O sea, No y importa si bueno, está en un ERP, en un Excel, ah, como que esa es como la mentalidad data así es. driven, no solamente estar haciendo No, reportes a lo loco, sino ir a buscar ese totalmente. dato. Así hago yo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, a ver, hay una firma que se llama Isisa, ¿bien? Que es un fabricante de caucho en Buenos Aires, uno de los más grandes de Argentina, ¿bien? Ellos producen caucho, ¿ok? Ellos tienen el Calypso como software. Calypso ahora se vendió a Visma, creo que es uno de los desarrolladores de software más grandes que hay, ¿bien? Entonces, Isisa, ¿qué hizo? Toda la producción de ellos, toda la parte contable, todo está metido dentro del Calypso. El Calypso dentro de todo hoy está muy bueno porque es casi un SAP Business One. Está muy cerca. Es decir, yo lo estoy comparando y la verdad que está muy bueno. Después ahí está lleno de preguntas, después vamos a ir leyendo las preguntas. ¿Ah? Sí. La cosa es que yo me largo a hablar, les pido disculpas. Yo a mí me apasiona todos estos temas, entonces me largo a hablar, a veces hago macanas. ¿Bien? Pero, a ver, ¿qué hizo esta gente? ¿Qué hizo? Esta gente conectó aparte el Power BI con la balanza
¿bien? Y con la mezcladora de caucho, porque son las dos. ¿Qué hace? La mezcladora te dice qué insumo va a tener cada mezcla que me pide cada cliente, porque cada cliente te pide una mezcla distinta, y sacar el dato de ahí. Y el Es que dato hoy es más fácil de vivimos en obtener. el Internet de las cosas, ¿no? Que Pero, todos los aparatos que tenemos entonces, registran información y es el dato constantemente. más fácil. Cecilia, es el dato más fácil. ¿Por qué? Porque es un dato puro, que no tiene Tiene que salir de ahí. no tiene la interferencia humana. A mí cuando me dice conectate a una balanza, yo toco el cielo, porque no tengo que pelear con nada. No. Ese dato está puro. Y Ahora de el ahí que te lo único que le dice, tenés que mira, cargar, nos bajamos un Excel de la no, balanza y no, después de eso me ahí nos mata, eso me conectamos mata. al Excel. Yo trato de, ¿y cómo suplanto el Excel, por ejemplo, en un sistema de producción? Yo lo que hago es trabajar directamente con formularios. Nosotros tuvimos un proyecto en Chile que quedó medio inconcluso, pero largamos una prueba piloto, que era que cada encargado de campo, desde el celular, con un formulario de Google, que es gratis, ¿bien? Cargue lo que estaba pasando con todas las opciones, hasta sacaba foto del insumo que estaba usando, te cargaba en una planilla en Google Drive y lo conectaba con el Power BI. Tal cual. Chau. Es una solución que sale 0 pesos. 0 Dice pesos. Hernán que hoy se usa mucho Power Apps. Lo tenés a Power Apps, está muy bueno. Yo me estoy yendo más a Zapier, que es uno que justamente este fin de semana, justo en Semana Santa, me fui a misionar con un grupo acá de la iglesia, lo fuimos a misionar, de la Virgen de Schoenstatt, y uno de los que fue a misionar es un jugador muy importante en LinkedIn, se llama Javier Mirande, después googleenlo, es un tipo que es fantástico lo que hizo. Bien, se encarga a ventas B2B, digamos, ventas a empresas, es fantástico, logró unas capacitaciones son fantásticas. Nos pusimos a hablar, él automatiza todo, pero todo con las APIs de Zapier. Hay que investigar esa aplicación. Es fantástica y la puede usar cualquiera, hasta un neófito completo de datos como soy yo en cuanto a programación y ese tipo de cosas. Bien, lo que haces es conectar lo que vos quieras. Si tenés una API, chao, listo. No tenés que programar nada. Bien, y creo que el costo es bajísimo. Es decir, gratis es Hablando una cosa. de programar, justo un poquito más arriba preguntaron si es indispensable saber programar No, para hacer data analytics. Yo voy a dar mi opinión, no. pero te escucho a vos. A ver, yo no sé hacer una línea de programación. No me sé las DAX, ¿ok? Yo no sé DAX. Y sin embargo, ¿Y ¿qué hago? tenés Yo un tengo, equipo, alguien que en trabaja con parte sí, vos? hay un parte, depende de lo que, a ver, ¿cómo yo hago? Cuando yo encargo la empresa, yo trato de trabajar con el equipo de la empresa, primer punto, Mm, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de Volt, el caso de Volt tiene un departamento de analítica de negocio que eran más de 10, 15 personas, ¿bien? Nosotros por reunión había 6 o 7 personas que estaban del otro lado. Yo sí tengo un soporte mío que es el que hizo la conexión en SAP, por ejemplo, ¿bien? Porque había que hacer toda la conexión y determinar todas las tablas de los mayores, aparte era 3 bases distintas en 3 países distintos, cada país tenía sus sucursales, fue bastante complicado por ese lado y lo hicimos nosotros. Esa parte sí, yo necesito soporte, yo tengo gente que me hace ese soporte, pero una vez que tenés la tabla definida en Power BI, no necesitas saber programación de nada. Power BI, Locker o Analytics de SAP. Yo nunca aprendí, me negué a aprender SQL, Python estaba medio noviando, pero viendo todas las aplicaciones estas nuevas, dije, yo no voy a aprender. Ojo, tenés que tener un especialista, pero yo voy a tratar de ser la persona que engloba a esos especialistas. claro. Yo siempre Bueno, yo digo, puedo tres, contar un poquito mi experiencia. O sea, por mi favor. experiencia, al ser como alguien junior, trainee, que estás como empezando o a ser analista de datos, bueno, ¿qué pasa? Quizás las empresas que más fácil te pueden llegar a contratar, o por lo menos lo que me pasa a mí, quizás no hay como otro equipo o no hay un data engineer o no hay. Entonces como que uno tiene que sacar todo, porque a veces el gerente o la persona de interés quiere ver tal visualización y a veces sin DAX no podés hacerla, No. porque te piden, mira, quiero ver tal cosa, el porcentaje de crecimiento, no sé. Y a veces de verdad, o sea, es re difícil. Yo creo que
no es indispensable, pero que si todos, o sea, se quieren meter como que están empezando en este mundo, hay cosas que las usamos desde el Excel, o sea, una variable, una función, A ver, o sea, como hay cosas que nos yo suma mucho tenerlas, a eso no, por voy. supuesto. A ver, a ver, si yo tengo que ponderar la formación de alguien para entrar en este mundo, ¿bien? Yo siempre hago una comparación. Yo siempre uso una metáfora. En ¿Cuánto todas pesa? las... no. Yo siempre hago una metáfora, que es, yo tengo 56 años, así que yo usaba Walkman para escuchar música, ¿bien? Y usar un Walkman para Mm, escuchar música implicaba que tenía que comprar el disco, grabarlo en un cassette, me gustaba una canción, tenía que comprar todo el disco, tenía que comprar las pilas, ujú. tenía que comprar el aparatito para escuchar. Hoy tengo Spotify, es gratis, no necesito nada de esa tecnología y tengo 50 millones de canciones para poder usar. Y no necesito Sí, nada. sí. Bien, Lo que pasa es otra que vos cosa más, tenés te otras cuento, cosas que pero, ofrecer. O sea, pero vos te tenés cuento, otro background, otro no, conocimiento como gerente mirá, financiero, otro bueno, por eso, plus. bueno, ahí vamos a ese punto, ahí vamos a ese punto. Otra metáfora que te hago, que yo la estaba pensando ahora, justo tengo una charla en la universidad acá, en la Facultad de Ciencias Económicas, y la voy a usar esta metáfora. Justo estaba en la misión y yo tengo un dron, a mí me gustó el dron. El año pasado me compré un dron de $400. $400, ¿sí? Un dron de los chiquitos. Bien, en Estados Unidos lo compré en Nueva York en octubre del año pasado. Un dron de $400 te filma en 4K, se eleva a 500 metros de altura y vuela a 4 kilómetros de distancia. Saqué unas filmaciones fantásticas y prácticamente sin saber manejar un dron. Si yo quería hacer eso hace 10 años, necesitaba un helicóptero, necesitaba una cámara Sí, profesional de video, necesitaba un camarógrafo, ¿bien? Y después un editor. sin ni hablar. Y eso era carísimo manejarlo. Bueno, el análisis de datos cada vez más sencillo. Sí, más ahora con la inteligencia artificial, que Si es que está el yo debate te de pasé, ChatGPT, que mirá, te escribe el código y a veces capaz no es tan necesario Cecilia, saber ya está. eso, ¿no? Cecilia, yo pasé la etapa, yo arranqué, como te digo yo, acordate, yo arranqué con 4 Pro, era tremendamente más difícil manejar un 4 Pro que un Excel hoy. Y un Excel hoy para mí me resulta mucho más complicado que trabajar en Power BI o cualquiera de las herramientas de Business Re, Intelligence que hay. cada vez es más ¿Bien? fácil. Listo. Si yo aprendo hoy SQL, si yo hubiera aprendido hace 2 años SQL y hoy estoy trabajando con Python, me pego un tiro. ¿Bien? Perdón, pero es así. No, obvio. Y, Igual y es como hoy, vos decís, no hay un doctor general de todo. Siempre hay especialistas en cada rama, en cada cosa. así Y es. bueno, Acá así como ChatGPT te escribe el código, bueno, también uno tiene que saber qué es lo que está copiando y pegando y cómo y qué es hace. mucha prueba y error, mucha prueba y error. Yo te puedo asegurar, yo hice desarrollos muy grandes en Power BI, pero muy grandes, y muy pocas veces tuve desarrollos en DAX complejos. ¿Por qué razón? Porque yo trato de trabajarlo a la complejidad, la trato de tirarla digamos, en la extracción del Antes. dato. Sí, porque yo siempre trato, yo me doy cuenta que muchas veces cuando modelamos, bien, ojo, es mi visión, estamos. Es decir, esto es como Boca o River en Argentina, bien, los clubes, o Mercedes o Ferrari en la Fórmula 1, por ejemplo, bien. Es decir, ¿cómo yo trabajo? Yo trato de meterle digamos, trato de minimizar la complejidad del análisis haciendo que el dato sea lo más sencillo posible. Entonces yo siempre voy al nivel transaccional. Y eso es lo que yo tomo. ¿Bien? Yo me voy al nivel transaccional. Y si vos trabajás a nivel transaccional, vos te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo trabajar. ¿Bien? Porque lo que tenés que hacer es, por un lado, el transaccional, por otro lado, las dimensiones, y después le cargas las medidas. Pero, por ejemplo, en un análisis económico financiero, estructurando bien tu plan de cuentas, todas son medidas repetitivas. ¿Bien? Yo he hecho análisis complejos, ¿bien? Complejos realmente. Mi hoja de DAX debe ser 3 o 4. Yo siempre documento cuando voy haciendo, me hago el machete y lo guardo y lo entrego a los clientes. Por ejemplo, Claro. Cuando entregamos al de Volt fueron 10 hojas en total de medidas, pero esas 10 hojas de medidas eran repetidas. Es decir, ¿por qué razón? Porque por un lado tenés el capital de trabajo es un calculate con unos determinados filtros, el EBITDA es otro con otros filtros, pero exactamente el mismo, es decir, filtro otras cuentas contables. Entonces, Tal cual. yo voy a eso. Yo me doy cuenta que muchas veces caemos en el error de ir por el lado complejo, lo busco por este lado, lo busco por este otro. Es mucho más simple.
es mucho más simple. Es decir, Y cuando algo entendamos que eso, me pasa a mí, que capaz, ¿no? Porque uno quiere ir al origen del dato y cuanto sí, ahí más voy antes yo. lo pueda limpiar o acomodar, mejor. Pero no pasa que a veces las empresas no te quieren dar acceso o no saben o vos le Sí, pedís y no te tal cual. dan, porque a veces uno trabaja más superficial Bien, porque es lo que más fácil la empresa te da acceso, ¿o no? bien. ¿Cómo hago yo en esos casos? A ver, yo trato de ir a la fuente. ¿Bien? Entonces, yo originalmente, ¿qué hacía? Yo me hacía mi pedido, a ver, vamos a dividirlo en dos. Si yo tengo conocimiento ya de la base y me dan acceso a la base, bien, me pongo a trabajar sobre eso. A ver, pensemos, ya sea un SAP S4 o sea un Subio, que es el más simple de los sistemas que nosotros tenemos acá en Argentina, se estructuran igual. Tenés un mayor contable y tenés módulos que alimentan ese mayor donde tenés todo el transaccional completo. Ventas, producción, compras, o lo que fuera. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de levantar todas esas tablas, las tablas base. Por ahí podrá ser un poco más complejo que otras veces las relaciones, pero trato de hacer eso. La mayoría de los sistemas ya empiezan a venir con APIs. Y si yo tengo la API, ya está. No necesito acceder a la tabla pura. Bien, porque ya la Claro, API te la defino yo conectás qué es lo ahí. que quiero tener. Tal cual. Entonces, mirá cómo estás reduciendo lo que es el nivel de programación. Bien, entonces yo tomo eso. La complejidad va a estar en ese punto, una vez que yo tengo todos los datos, es en ver que ese dato esté bien. Nosotros ahora vamos a sacar el 25 de abril un producto que se llama Audit File, que es, en función de eso, hemos dado cuenta que la mayoría de los estudios de auditoría están trabajando todavía con Excel y les lleva una cantidad de tiempo poder hacer la auditoría esa del dato. Entonces nosotros ya hemos armado, para los contadores lo van a entender, ya armamos el mayor, la hoja llave, los estados de presentación, para que automáticamente puedas tenerlo y te ahorras una cantidad de tiempo en el análisis. Entonces nosotros la primera etapa que hacemos siempre es eso. Porque habitualmente cuando es pyme, no multinacional o gran empresa, los datos están mal, en un 90%. Porque están mal configurados Sí. en la empresa. ¿Bien? Y Entonces, capaz están en un montón de tablas repartidas. Capaz tenés una tabla de totalmente, producto que tiene 3, 4 características, después así tenés es, otra, después así es. tenés. Pero vos fíjate que la mayoría de los sistemas hoy ya tienen una API para que vos puedas conectar. Bien, nosotros también Sí, vamos a hablar de otro producto, yo calculo que sale los primeros días de mayo, que es en todo lo que es, ya tenemos varios clientes que trabajan con QuickBooks, bien, yo me di cuenta que QuickBooks está muy bien estructurado a nivel en el exterior, no en Argentina, bueno, Argentina no hay una nacionalización o no la conozco, y si lo hubiera no la trabajaría acá porque es muy complejo el tema de las pymes en Argentina, y montarlo directamente con el Power BI, tiene una API. Subio tiene una API, es decir, Tango lo conectás directo, Calypso lo conectás directo, SAP lo conectás directo. sí. Entonces, y si tenés un PLC de una fraccionadora, de una balanza o de lo que fuera, lo conectás directo. Entonces, a ver, yo creo que mucho va por ese lado. Entonces, la habilidad en realidad está en que nosotros sepamos manejar eso, de alguna manera. ¿Bien? Es decir, sepamos, el analista de datos tiene que saber identificar ese origen de datos y tener el criterio suficiente para vencer la inercia del tomador de decisión. ¿Bien? Y ¿Qué porque el tomador de decisión va a querer seguir con lo que venía hasta ahora, Así porque es lo es, que está tal cual. acostumbrado, va a venir con eso y se va a resistir, va a haber una resistencia. Justo el viernes estaba en un almuerzo, justo en esta misión, estaba conversando con una chica, estábamos conversando, y me acuerdo que me dice, ¿qué haces vos? Entonces yo tengo que explicar qué hago yo, entonces y digo, siempre digo yo soy contador, mi mujer es contadora Qué y mi hija es difícil contadora. explicar. Pero aparte de eso, yo siempre digo que yo, la contra más grande que tengo es el contador que usa Excel. ¿Bien? Porque es el más difícil Claro, de cambiar, es impresionante. Yo he fracasado en algunas partes porque el contador me pide exactamente el Excel que quiere, y vos le explicás y le mostrás una cosa distinta, capaz que yo no lo sé interpretar del todo, pero el tipo quiere seguir con ese Excel. Entonces le digo yo, el peor error es eso, digo, y después le termino de hablar y digo, ¿y a qué te dedicas vos? Me dice, yo soy la contadora del Excel, me quería morir, después de claro, haberla... tal cual. De después- decirle que era lo peor. sí. No, pero bueno, Y pasa mucho eso, ¿no? No sé, los chicos que están acá en vivo, esto de decir, apenas llegas como analista de datos, es, mira, tenemos todos estos Excel, hay que pasarlos a Power BI no, bueno. y Y ahí está el error. Los chicos que se empiezan a formar como una lista de datos, piensen primero en qué es lo que se necesita. Y escuchar.
escuchar lo que te dicen. Y tratar de decirle a la persona, ahora soñá. Pensá, si no tenés ninguna limitación, ¿qué indicador te gustaría tener? Porque hay veces me dicen, mira, yo lo veo una vez al mes la producción. Me pasó una cantidad de veces. Bien, tenemos una empresa de transporte. Acá en Argentina, en Tucumán teníamos una que tiene 140 camiones, el más grande que hay en Tucumán de transporte de carga. Entonces una persona que se hizo de abajo y que llegó a tener eso. Cuando me habló a mí, me dice, mira Antonio, yo ya tengo los datos, a mí no me importa. Me dice, pero el sistema está andando mal, me decía, porque a mí todos los días me llega un mensaje de texto con el dato que yo necesito. Entonces, para él eso era lo que necesitaba y no quería más. Si yo me quedaba con eso, no lo ganaba. Entonces, le hemos hecho un replanteamiento completo y hoy tiene un Power BI donde ve el consumo de combustible, los kilómetros por, digamos, el rendimiento que tiene por kilómetro que está haciendo, las distintas rutas, pues no es lo mismo ir a Mendoza de Tucumán que no tenés vuelta, ir a Buenos Aires que tenés vuelta. Entonces, en base a ese coeficiente está pagando los choferes y cotiza su servicio. Pero lo tenés que A veces convencer. no saben la necesidad que tienen, Tal no la cual. conocen Así ni es. ellos mismos. Así es. Una vez esto fue en el año 97, hace un tiempo ya. Me acuerdo bien claro porque fue el día de mi cumpleaños, me regalé un workshop con Michael Porter. Y me acuerdo que éramos muchas personas, ojo, ¿no? Y me acuerdo que el tipo cuando arrancó decía, hagan de cuenta que ustedes van a tomar agua de la manguera de un bombero, por la cantidad de conocimiento que íbamos a recibir. Bueno, yo esa metáfora la uso ahora con los datos. Cuando vos empezás a tener un conjunto de datos muy bien generado, hacé de cuenta que vas a tomar agua de una manguera de un bombero. ¿Bien? Y hay que empezar a trabajar. Entonces, está el flujo de datos que vos estás teniendo, que es fantástico. Sí, ni Entonces, hablar. cuando los analistas de datos arranquen, cuando les digan, quiero este Excel que me lo formalices, anda a la fuente del dato. Si es un Excel, transformarlo en formulario. Gratis, de Google, de Microsoft, buscate otra herramienta. El Excel desechalo o usarlo simplemente para carga de datos. ¿Bien? Conectarlo con alguna herramienta, Locker, Power BI, Tableau, el que vos quieras. ¿Bien? Y empezá a pensar la información. Dividila en transacciones y dividila en dimensiones. Transacciones son todos los hechos, dimensiones es esa idea que tiene la persona y que cómo quiere ver ese dato. A mí me pasa, por ejemplo, que el EDVITA lo clasifican distinto, depende de la sucursal o del país, por ejemplo. En la facultad nos enseña que es uno solo ¿cómo se llama esto? El EDVITA. Pero en la práctica, cuando tenés un país que tiene un 100% de inflación, con un costo financiero del 120, no podés medirlo igual que un país que no lo tiene. Entonces, hay que empezar a trabajarlo. ¿Bien? O en un país que tiene totalmente amortizados sus activos con respecto a otro que no tiene amortizado. Entonces, hay que trabajar ese EDVITA para poder compararlo. ¿Bien? Bueno, entendé eso. O entender un sistema de producción para poder automatizarlo de alguna forma. No automatizarlo comprando un software. No, en absoluto. ¿Bien? Empecé a trabajarlo. ¿Bien? Y porque Está no es lo mismo que vos te conectes a un Excel que tenés en la computadora, a que te tal cual. conectes a un sistema que se actualiza automáticamente, que vos le das a Así es. actualizar, para Y algo este chao. Power BI, si no, no tiene sentido. Power O BI o para algo está cualquiera. o lo Ojo, que sea. yo, yo enseño Power BI, vivo del Power BI estos años. ¿Ok? Pero yo siempre hablo de Contame un Business poquito, Intelligence. ¿qué es lo que vos enseñás, Antonio? O sea, Bien. yo estuve viendo un poquito tus cursos, me parece que están súper interesantes, ya estuve mirando alguno para hacerlo. Em, ¿Desde qué enfoque es? Bien. Yo del enfoque es decir, yo divido las capacitaciones, es decir, yo no enseño Power BI en líneas generales. Bien. Yo lo focalizo. ¿Ok? Lo focalizo en producción, comercial, finanzas o recursos humanos, que son más o menos las áreas principales que tienen las empresas. Por ejemplo, ahora el 18 arranco con el taller del Power BI focalizado en las finanzas. Entonces, ¿qué te enseño yo? Yo no te enseño a hacer solamente fórmulas. Te enseño a definir cómo se arma ese beta, ese capital de trabajo, o a descubrir qué es lo que necesita el tomador de decisiones. Te enseño a entrar a un ERP y ver dónde está ese dato. Bien, ¿en qué tabla se encuentra? Si es el comercial, ¿cómo haces un P por Q, un precio por cantidad para poder hacer el análisis? ¿Dónde está el dato? Bien, te enseño a modelizar ese dato en Power BI y luego a generar los paneles para poder verlo. Eso es lo que hago. Y te enseño a Claro. distribuirlo. Entonces, Justo había una pregunta de Carlos que decía, si uno viene de otra área, por ejemplo, supply chain,
cómo transicionar al mundo de los datos. Yo creo que todas las áreas necesitan un analista de Totalmente. datos. Por ejemplo, si venís de la alta distribución, es fantástico lo que podés llegar a hacer. Bien, porque podés medir de todo ahí adentro. De todo. Bien. Entonces, es fantástico lo que puedes llegar a hacer con eso. Bien. Es decir, Bueno, podés ver el tiempo de en respuesta del cuanto a, proveedor, el tiempo de entrega, cómo están los transportes, es decir, el costo de reposición, puedes ver una cantidad de cosas. Y especialmente en épocas inflacionarias, hay que ver si lo metes adentro o no, lo que es la parte del costo de ese producto. ¿Cómo lo vas a ir actualizando para sacar tu margen de contribución? ¿Bien? Es decir, de todos los conceptos asociados que tiene. Bien, porque capaz que vos has costeado tu costo de estándar hace 2 meses, trabajás en Argentina y tenés una paritaria en el medio, se te fue el sueldo un 100% de diferencia de un mes a otro, porque nos pasó, y quedas pata para arriba. Entonces, si no tenés estructurado ese dato, está frito. Entonces, no importa el área, como dice Cecilia, en el área que estés, se necesita tomar decisiones. Entonces, yo en digo que función de tienen que eso, apoyarse mucho en el conocimiento previo que tienen, ¿sí? Porque todos, tal cual. seguramente, la mayoría que estamos transicionando a analista de datos, la mayoría ya tenemos una experiencia laboral, tenemos algo, un conocimiento, venimos con algún background, entonces apóyense mucho en eso, o sea, Tal cual. y denle para Es adelante porque es fundamental. así. A ver, si yo pondría es, primero el conocimiento del negocio, que ese background que vos decís, Cecilia, es crítico, es fundamental y no muere. Y no es perenne. ¿Bien? Vos vas a seguir vendiendo igual hoy que dentro de 5 años o 10 años y era igual que lo que hacías hace 20 años. ¿Bien? La transacción se maneja igual. Un pedido, una factura, un remito, chao. ¿Bien? Y una cobranza. Es igual siempre. ¿Qué cambia? Las herramientas. Es decir, el problema que está en las empresas es que no cambian no se adaptan esas herramientas. ¿Bien? Entonces, lamentablemente nos sucede que se quedan y siguen pensando la solución con la herramienta que yo tenía hace 20 años. Por eso soy tan escéptico en casarme con un producto. ¿Bien? Hay una pregunta muy interesante de Alexis, que dice, Antonio, ¿cómo estás trabajando o cómo trabajarías con las empresas que tienen datos o fuentes de los mismos en lugares donde la conectividad es nula o muy difícil de tener? Por ejemplo, las tareas de campo, Bien. cuando se cargan datos de cosecha, por ejemplo, no hay forma donde tener de forma inmediata los datos. Bien, primer punto, hay que ver cómo están captando ese dato. Normalmente yo en la captación de esos datos trato de hacerla con, ¿cuál es la complejidad de un sistema de gestión agropecuario, por ejemplo? De la parte de campo. Yo el único sistema que no me animo a hacer es la parte financiera o el ERP de la gestión contable, ¿ok? Entonces, lo que hago yo en ese punto, ¿qué es? Tratar de darle una herramienta que es un formulario de carga de ese dato, ¿bien? Que lo puedes hacer en un celular o en lo que fuera. Ojo, si es carga masiva, porque tenés un caudalímetro que te está midiendo el gasoil que estás distribuyendo, bueno, eso lo haces con un batch que vaya en el momento que puedes llegar a tener una conexión, ya sea con 3G o algo, o lo vas a tener que sacar con un pendrive y lo llevas en otro lado para poder procesarlo luego. Pero de alguna forma tenés que sacar el dato. Es decir, no es que siempre va a estar aislado. El primer punto, yo lo que voy a tratar es meterle un formulario directamente. Si yo tengo que cargar tarjas de pastoreo, tarjas de labores culturales, de fumigación, consumo de agroquímicos, lo que sea, que es cargar un remito, cargar una salida, yo voy a tratar de hacerlo con un formulario en un celular o en una tablet. ¿Bien? Con un chip 3G, chao, listo. Lo solucionás si es que tenés. Si no lo tenés, lo cargas y cuando tengas cobertura, lo transmitís. Tal cual. Entonces puedes trabajar en batch sin ningún problema. ¿Bien? Yo siempre trato de no poner el no. Yo siempre trato de no poner el no. A mí siempre mi socia es mi mujer o el ingeniero que tengo a cargo. Es decir, se enojan conmigo porque yo hablo con el cliente y digo, sí, esto lo vamos a resolver y después se agarran la cabeza a mí me dicen cualquier palabra menos lindo. ¿Bien? Porque Totalmente. me quieren matar, pero es así. Entonces, vos fíjate que podés cargar el dato, lo tenés en batch, en algún momento vas a tener la conexión. ¿Actualizarás cada 2 días? ¿Actualizarás todos los días? Eso depende cuando llegas a tener conexión. Sí, es así. Y lo cargas. Y yo lo metería en un data mart directamente. En esos casos donde yo trabajo mucho con formularios, yo sí o sí tengo que crear una base de datos.
y esa base de datos que tenés distribuida en distintas fuentes o distintas tablas, yo lo metería directamente en un data march. Un data march en Power BI, que para mí es la revolución, a mí me cambió la vida cuando lo he visto andando, ¿bien? Por $20 mensuales tenés 100 terabytes para poder administrar. Sí, no, Es, tremendo. es el mundo, ¿bien? Es decir, yo sigo usando Power BI por eso, porque le estoy apostando para ese lado, ¿ok? Y Zebra. Para mí eso me cambió la vida también. Yo salgo de Analytics de SAP a Power BI básicamente por las visualizaciones de Zebra. ¿Bien? Vos tenés videos sobre esto en tu canal, ¿no, Sí, tengo Antonio? todo. Sí, tengo todo. Tengo Ahora les todo. voy a pasar, obviamente la mayoría ya debe estar suscripto, pero por las dudas les paso ahí en el chat el canal de Antonio, por si se quieren suscribir. Bueno, obviamente les paso el mío. Vamos a estar subiendo también lo que es la charla ahí luego. Así que no sé si queda algo más, digamos, como por cerrar, algún mensaje, algo para darles a todas estas Yo, personas que están acá, que muchos ya son bien, analistas de datos y muchos están yo, como iniciando, o sea, a algún ver, consejo. a ver, si yo tendría que arrancar de vuelta, ¿cómo haría? Primero que nada, hoy es Power BI, pero piensen en aprender la herramienta, el concepto de la herramienta. ¿Bien? No llega a un nivel de especialización que es importante, ojo, pero ¿dónde lo vas a ver eso? El grueso de las empresas que nosotros vamos a ver son las pymes, ¿ok? En las que nos van a dar de comer, ¿bien? Entonces, para mí eso es lo fundamental. Entonces yo lograría un nivel de especialización regular en alguna herramienta y estaría atento a lo que hay en el mercado, muy, muy atento. Bien, en lo que le llama los desafiantes en el cuadrante Gartner, por ejemplo, Locker Studio, ¿bien? Que es fantástico. ¿Ok? Todavía no llega a Power BI, pero está muy bueno y por el precio que tiene, la facilidad de uso, no la desechemos para una pyme. ¿Bien? Primer punto. Número dos, piensen que lo más importante, más allá de la herramienta, es interpretar el negocio. Es lo que te van a pagar a vos. Tu cabeza para interpretar el negocio. Ya sea logística, ya sea comercial, ya sea producción, recursos humanos, finanza o cualquier área donde haya un tomador de decisiones. Bien, para mí eso es lo que más me pagaron a mí. ¿Ok? Cuando yo cotizo en la empresa, yo cotizo mi servicio que es la cabeza de pensar el negocio, redefinir ese indicador que están teniendo. ¿Bien? Entonces, mucho foco en eso. Interpretar o conocer las herramientas, por ejemplo, como les decía yo ahora, Zapier. Zapier, no me acuerdo cómo se pronuncia. Googleenla. Está fantástica. Te une de todo. Es decir, si estamos haciendo un análisis de marketing, te une el CRM, te une Facebook, te une todas las fuentes que vos tenés y te automatiza tareas. Bien, ahí lo puse, vale, a lo que es Zapier, al vínculo. Qué bueno. Ojo, yo no vendo ninguna de estas, es decir, yo no estoy como ninguna de estas, simplemente yo lo que trato de ver es las opciones que tengo en el mercado y como analista de datos ustedes tienen que conocer todas las herramientas que hay disponibles. Es decir, no todas las 50 herramientas de Business Intelligence, pero por lo menos 2 o 3 y estar atento a los cambios que hay en el mercado para poder adaptarte a ese cambio. ¿Bien? Entonces, si hace 2 años sabías SQL, después vino Python. ¿Bien? Python va a tener una carrera larga, pero principalmente yo para mí Python es muy importante cuando vamos a hacer análisis descriptivos, perdón, predictivos y demás, igual que el R, Ujú. porque te va a empezar vos a poder manipular grandes bases de datos para hacer, cargarle regresiones y demás para poder ver qué es lo que va a suceder. Pero lo que es la automatización corta, pensá en Zapier, por ejemplo, o hay otros, me han dicho que había 3 o 4 en el mercado y del mismo costo así. Entonces, acordate la metáfora, Walkman, Spotify, el dron y lo que es el helicóptero con todo lo que necesitábamos antes nosotros. Y una cosa que me parece muy buena, o sea, muchos acá que están
estamos, ¿no? Como recién empezando o quizás buscando un primer empleo. Bueno, vos trabajás como independiente, ¿no, Antonio? O Sí, sea, vos sos así es. independiente. Bueno, también está eso, ¿no? Que nunca nos olvidemos que uno puede trabajar freelance por su cuenta, puede armar un Totalmente. equipo de trabajo, que tampoco uno tiene que quedarse esperando que una primera empresa lo contrate o Mm, le dé ese primer empleo de analista de datos junior. O sea, todos podemos empezar de alguna forma y aprender a ser un poco emprendedores así es. y generar cosas donde antes no las había y siempre va a haber alguna empresa, emprendedor, comercio que necesite de estas habilidades y bueno, eso, ¿no? Como abrir también la cabeza y ver que también hay un montón de posibilidades en ese Yo qué sentido. aconsejo en ese punto, y les cuento mi experiencia personal. Yo arranqué en el 2016 los primeros paneles profesionales para venderlos, ¿bien? Yo trabajé en relación de dependencia hasta el 2007, de ahí puse una consultora de lo que era manejar las divisas en el exterior, que en ese momento era un lío. Yo siempre soy un buscavía, ¿ok? En el sentido, hasta el 2006 que trabajé en relación de dependencia como gerente financiero en empresas, me independizo ahí, que había un lío en el Banco Central, que era muy difícil administrar todo lo que eran las divisas del exterior. Entonces, entre el 2006, 2007 al 2010, tuve una consultora que trabajaba en todo lo que era administrar los fondos de las empresas en el exterior para poder regularizarlos y entrarlos en la Argentina, todo ese tipo de cosas, que era muy difícil para los exportadores hacerlo. 2010 al 2016 tuve un molino de maíz, fabriqué polenta, y del 2016, que vendí el molino, empecé con esto. ¿Bien? Pelagato, como dice mi hermana, me dice, sos un pelagato que andó dando vuelta por todos lados. Te 2016 entiendo, te arrancó. entiendo. En el 2016 arranqué con mis primeros paneles. Fueron fracasos absolutos. Es más, nosotros teníamos un estudio de auditoría que tenía mi mujer, donde teníamos clientes grandes que le hacíamos la auditoría. Entonces, ¿qué pasaba? Yo empecé a trabajar con ella, cuando me independizo, vendo la fábrica y arranco con ella, ponemos la oficina más grande, nos acomodamos mejor y arrancamos. Teníamos una compañía de cables de telefonía celular, cable e internet. Acá en el norte de Argentina teníamos una empresa fabricante de cartón corrugado para distribuidoras y tenemos una fábrica de alcohol fraccionada. Alcohol buen gusto, ese que es para fraccionar vinos o bebidas alcohólicas y también el que te sirve como sanitizante. Eran tres empresas grandes y les ofrecí Power BI. Estamos hablando de 2016-2017. ¿Bien? Les ofrecí gratis. Armé los primeros paneles gratis. No los quisieron ver. Yo no lo sabía vender, no era que la empresa no quería, pero yo empecé así. Es decir, mis 3 o 4 Sí. primeros trabajos fueron fracasos absolutos. Bien, hasta que en el 2018, creo que fue 2019, no me acuerdo bien, después empecé a hacer trabajos chicos que empezaron a tener éxito, pero el gran éxito mío fue cuando entré en una multinacional y con Analytics de SAP para empezar a trabajar y me tocó hacer todas las áreas. Bien, y que Ahí prácticamente el aprendiste. resultado económico fue cero, pero el aprendizaje fue máximo. Y tenía 50 y tantos años, no estamos hablando de un chico de 30 años, 20 años, Eso es ¿bien? muy importante porque muchos capaz nos pasa que estamos como en ese replanteo laboral y tenemos capaz más de 30 y ya nos sentimos viejos y no somos para nada viejos. Yo arranqué profesionalmente con esto en el 56, en el 2016. 2016 yo tenía 50 años. Eso me parece que está muy bueno para todos los que estamos acá. Yo estoy en esas, tengo ¿Ah? 35, así yo creo que somos muchos de esa No, misma pues te edad. digo, tenés 20 años para ganarme. Entonces, pero empecé a hacerlo. Es decir, yo siempre digo, cuando hacen mi taller, salí del taller y no tengas un no. Empecé a construir. El primero te va a salir horrible, el segundo te va a salir más o menos, el tercero te va a salir un poquito mejor, y después vas a romper la cancha. ¿Bien? A mí me pasó, por ejemplo, uno de los clientes más que mejor me gustó fue Gasnor, que el video está en YouTube, se llama Pasar del Excel a Power BI en entornos financieros complejos. Para mí fue uno de los trabajos que más me gustó hacer. ¿Por qué razón? Porque hicimos una muy buena combinación con la empresa, era bastante complejo hacerlo, bastante complejo hacerlo, porque ellos tenían un Oracle que era GD Edwards. ¿Bien? El GD Edwards era una locura, una cosa en Oracle que era viejísima, las tablas distribuidas por todos lados, y trabajamos y pudimos hacer el estado de resultado completo de la firma. ¿Bien? Hoy, la otra vez me encontré con el controller que fue el project leader y el que habla en el video ese del 2020, 2021 que hicimos el video, lo encontré la otra vez y me mostró lo que está haciendo. Son 10 veces mejores de los paneles que yo hago. ¿Bien? Por algo se Entonces arranca empieza. así. Claro.
Entonces, háganlo. Es decir, no tengan miedo, ¿bien? Si estás hoy que has salido de un laburo, lo que sea, pero tenés conocimiento de un área, empezá a hacer, conectarlo a lo que sea. Si tenés que armarte un Excel manual, hacelo. Y empezá a transmitir datos. Si te dicen la empresa tiene una contabilidad informal, otra formal, que es un lío que nunca va a llegar a nada, empezá a generar algo para empezar a mostrar. ¿Bien? Algo hay Totalmente, que hacer siempre. totalmente. Bueno, la verdad Animarse. que muchas gracias a todos por estar acá, a todos los presentes. Muchas gracias, Antonio, verdaderamente. También quiero agradecer a Hernán Arjul, que siempre está Oh, ese. impulsando la comunidad, impulsando Claro, todo, que hagamos cosas. Gracias a él también estamos acá, y a totalmente. la comunidad argentina analista de datos. Y Así bueno, es. obviamente no dejen de visitar la página de Antonio, yo ahí les dejé el link donde pueden ver, bueno, también las capacitaciones que él da y bueno, esto justamente la comunidad la generamos por esto, ¿no? Porque uno de cada persona que habla aprende, ve la experiencia y es algo que nos enriquece todo el tiempo. Así que de verdad, muchas gracias a todos por estar y todo. Yo también les agradezco mucho. No tengan miedo a esto. No se necesita, es decir, lo principal que necesitan es sentido común y conocer el negocio. Entonces, no le tengan miedo, en absoluto, en absoluto. ¿Bien? Sí, así que bueno, sepan que también nosotros tenemos la comunidad que tenemos en Ah, Discord. totalmente. Ahí Hernán pasó el link para que se puedan unir. Tenemos canales de pedidos de ayuda, de ofertas laborales, se pueden unir ahí. Y bueno, los canales míos y de Antonio, vamos a estar subiendo el video a YouTube también por si después lo quieren ver. Así que bueno, un abrazo gigante a Muchas todos. gracias por haber estado. Y Nos bueno, vemos la próxima, ¿eh? tal cual. ¿Ah? Tal cual. Bueno, Muchas gracias. abrazo gigante. Janina no ha hecho ninguna pregunta. O por lo Chao. menos. Estuvo prestando atención, Yarina, igual. Ok. Estuvo Por supuesto, ahí. tuve que prestar atención. No, muy bueno, la verdad Una que genia, gracias por Yari. hacer todas estas charlas. Ayudan Bueno, un montón. dale. Súper. Ah, al pelo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buenísimo. Hasta Chao, gracias. luego.